Juego geométrico. A las afueras de la Universidad Tecnológica de Pereira, justo en la entrada del conjunto residencial La Parcela, nos encontramos con una bella pieza geométrica de casi 5 metros de alto por 2,20 metros de ancho. Se compone por una base piramidal en concreto y acabado en granito. Sobre esta reposa un enorme tetraedro apoyado sobre una de sus aristas, de color verde y amarillo, elaborada en platina y tubo de acero. Este tetraedro se encuentra recortado por medio de 2 de sus aristas, a la vez que se reproduce a sí mismo internamente como un fractal o muñeca rusa y elaborado con la intención de que un lado del tetraedro sea el inverso del otro. Su constitución de colores intercalados en cada capa junto a su forma geométrica son determinantes en el juego visual de la obra, ya que su nombre, juego geométrico, cobra vida cuando el observador se encuentra en una activa interacción con ella, al ser apreciada desde distintos ángulos. Su autor es el artista Adolfo Hernán Garner, instalada aquí en la década de los 90. Anteriormente, la obra se encontraba revestida de los colores azul y violeta. El Virrey. A pocos pasos de la obra Juego geométrico llegamos al edificio El Virrey y en su frente, en dirección al este, nuestro personaje que lleva el mismo nombre, elaborado por el reconocido artista Martín Alonso Abad Abad. Consiste en la representación a modo de silueta del retrato clásico de un representante del rey en la Nueva Granada. Y en él se pueden identificar características como la peluca blanca, el bastón de mando en la mano derecha, la casaca azul, mangas rojas con su bordado de hilo dorado. Se encuentra entre lo abstracto y lo figurativo, y estando hecho de dura lámina y varilla de hierro, llega incluso a dar la sensación de haber sido dibujado en el aire, en línea continua. Este representante de la corona española, con un poco más de 2 metros de alto, reposa aquí desde el año 1985. Jorge Roa Martínez. Nuevamente al interior de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira, justo en la plazoleta de las banderas, se encuentra el busto del fundador y primer rector de la institución universitaria, Jorge Roa Martínez, modelado en cemento. Se erige sobre un pedestal de 2 metros de alto, que se angosta en la parte superior a manera de obelisco. En la cara frontal del pedestal nos encontramos con el logo del Club Rotario de Pereira, del cual fue presidente, cofundador y condecorado al mérito. Fue gobernador de Boyacá, presidente de la Sociedad de Mejoras de Pereira, alcalde de Pereira, presidente del Honorable Tribunal Superior de Pereira, entre otros altos cargos a lo largo de su vida. Su busto reposa en este mismo sitio desde el año 1976, tras haber estado su elaboración a cargo de la artista Alexandra Ariza. Como dato de interés, en la institución universitaria existe otro busto en honor a su fundador, justo dentro de las instalaciones de la biblioteca que lleva su nombre. Prometeo encadenado. Muy cerca al busto de Jorge Roa Martínez, justo en el parque principal, podemos apreciar una huella patrimonial más del ampliamente reconocido artista Rodrigo Arenas Betancourt. La obra mide alrededor de 4,20 metros, tanto de alto como de ancho, elaborada en bronce y concreto. Es una representación de la clásica escena en la mitología griega, donde el titán Prometeo es encadenado a una roca por el dios Zeus, ya que éste había hurtado el fuego del conocimiento para darlo a los hombres. El maestro Arenas ilustra a Prometeo horizontalmente, en ambos pies un orificio, justo en el empeine, atravesado por lo que parece ser una especie de lanza, con sus costillas expuestas y entre sus brazos 2 estrellas de distintos tamaños. El titán se encuentra atrapado por una gran roca vertical de 3 caras con aparente forma de llama, envuelta en grabados alusivos a rayos de sol, recreando así en conjunto la forma de una cruz. Prometeo encadenado reposa aquí desde el año 1968 como homenaje al docente de Ingeniería Eléctrica Juan María Mejía Marulanda. Sapos. El mismo parque en el que se encuentra Prometeo encadenado recibe el nombre del Parque de los Sapos, precisamente por albergar entre sus zonas verdes una serie de 12 esculturas de estos anfibios que miden alrededor de 50 centímetros de alto, elaborados bajo moldeado en cemento. Dan la impresión de haber sido petrificados mágicamente. Su autor, Mario Restrepo,
fue un destacado docente de la licenciatura de Artes Plásticas. Cada uno de los 12 sapos guarda una particularidad que lo diferencia del resto, llegando incluso a pasar desapercibidos entre la vegetación. Custodian el parque, como si del ejército terracota se tratara.